lo que dice Glover es que el efecto terapéutico viene por dos lados. Dice, por un lado, que las interpretaciones como que reforzaban, digamos, la represión. Bueno, ustedes saben el esquemita, digamos, de Freud, que está la representación y la energía, y la estructura entre esas dos cosas sería que plantea como represión. Entonces él dice que lo que se produce es como reforzar la represión que mantiene, digamos, la fantasía inconsciente. Entonces eso tiene una eficacia, que es un efecto terapéutico, a pesar de que nunca se tocó la fantasía inconsciente. Esa es una de las respuestas que da Glover. Y la otra respuesta que él considera es que lo que se produce es una sustitución de lo que funcionaría por desplazamiento. Él lo equipara con el mecanismo de desplazamiento de la fobia y de la obsesión. Entonces, las representaciones, digamos, la energía se desplaza a otra representación y esto pasa a ser. Entonces él dice que las interpretaciones lo que producían era ese desplazamiento. Entonces se producía un nuevo síntoma, pero que no resultaba un malestar para el sujeto, digamos. Otra cuestión, que por ahí sí me parece que ahí sería como una cuestión más irónica, él dice, hace una diferenciación y dice, bueno, si esto es la interpretación inexacta y hemos tenido éxito porque se pasaban estas cosas, digamos, también habría que diferenciarlo, dice, de las interpretaciones incompletas. Entonces, por un lado está la interpretación inexacta y lo que él va a llamar incompleta, pero él dice, esto es como, dice, inexacto es lo opuesto de exacto, digamos, que no toque la exactitud de la fantasía inconsciente que determina el síntoma, ¿verdad? Incompleto quiere decir que me parece que vamos por ahí un poco con esto de las superficies y las capas, digamos, porque él dice que se analiza algo que está, digamos, por encima de esa fantasía, todavía no se llega a la fantasía, pero ¿por qué no es inexacto? Dice, porque serían interpretaciones preliminares, son incompletas, y en algún momento se llega a la fantasía inconsciente. Esa es la idea que tiene él de... Respecto del psicoanálisis, él dice, bueno, el psicoanálisis reconoce que un alivio sintomático, digamos, a pesar de la inexactitud de algunas interpretaciones, dice él. Entonces sí existen, a través de métodos sugestivos, un alivio sintomático. Lo que lo lleva a plantearse, dice, una teoría de la sugestión, porque él lo que hace es, digamos, en un primer momento del texto, como respuesta a esta cuestión del plenismo, hace todo este esquema y a posteriori se pregunta por la teoría de la sugestión y la teoría de la interpretación. Entonces dice, lo que hace como una diferenciación, Glover, dice, bueno, lo propiamente analítico tiene que ver con, dice, analizar el contenido de la mente, descubrir los mecanismos mentales de la formación del síntoma y el afecto correspondiente. Eso sería un método propiamente analítico, dice Glover. Y lo no analítico, dice, es un proceso terapéutico que tiende a seguir un procedimiento calculado para suplementar las defensas secundarias o el sistema sintomático, que sería esto, digamos, por sustitución. Ahora, lo que él plantea, que acá se introduce la cuestión esta que les decía al principio, lo problemático que resulta la dimensión de la verdad para pensar, digamos, la interpretación. Entonces Glover lo que hace es plantear, dice, bueno, existen ciertos métodos que no son analíticos, que usan la sugestión, no la interpretación, que sin embargo tienen efectos terapéuticos. Entonces dice, para examinar esos métodos, pone como parámetro, digamos, para pensarlos, ordenarlos, el descubrimiento de la verdad psicológica, dice él, que en algún punto me parece que tiene que ver con esta cuestión, con esta diferenciación entre lo que sería un procedimiento analítico y un procedimiento no analítico. El procedimiento analítico, repito, es analizar el contenido, descubrir los mecanismos mentales de la formación del síntoma y el afecto correspondiente. Entonces él plantea
una serie de métodos que tienen su efecto terapéutico y la pregunta, digamos, para ordenarlo va a ser qué grado de descubrimiento de la verdad psicológica o cómo utilizan la verdad psicológica, que a mi entender tendría que ver con esto del analizar los contenidos y el afecto correspondiente y todo lo demás, entendido así por Glover. Entonces va a plantear tres métodos, digamos. Lo que Lacan después le va a indicar, le va a criticar este texto de Glover es justamente eso, que para Glover, en la idea esta de pensar la interpretación, se pierde en el horizonte, en el punto en que ves interpretaciones por todos lados, dice Lacan. Bueno, entonces acá en esta parte del texto, cuando Glover hace esta diferenciación o clasificación de los métodos de la sugestión, teniendo en cuenta como parámetro el descubrimiento de la verdad psicológica, se ve como para Glover todo se transforma en interpretación, todo puede ser pensado como interpretaciones, digamos. Como primer método, él dice el método de la omisión combinado con la contraestimulación. Entonces en ese método va a poner al médico, digamos, una consulta médica. Y dice que en esa consulta, digamos, en la interpretación esa médica, lo que se produce es directamente se ignora la verdad psicológica, o sea, no se quiere saber nada del contenido, del afecto, de nada. Lo que se hace como método es la omisión justamente de esa determinación de los síntomas y una contraestimulación. Eso quiere decir que, bueno, Glover lo plantea ahí de una manera muy graciosa, como que se le dice lo opuesto a lo que le causa malestar, digamos, bueno, no sé, cuando sienta que le crece la ansiedad, salga a caminar, escuche música, que le gusta ausente y esas cosas que por ahí se... Entonces sería en ese sentido, omisión de qué es lo que está pasando con ese síntoma y la contraestimulación, decirle, bueno, haga lo contrario de lo que le produce el síntoma. El otro método que él plantea dice método formal de la sugestión, y acá dice lo que hay es una tendencia, en el primero era ignorada la verdad psicológica, en esto hay una tendencia opuesta a la verdad psicológica, dice. O sea, se sabe que existe algo que está determinando el síntoma, pero lo que se hace es hacer, por medio de la sugestión, como incitarlo al paciente que ignore eso que le causa el placer, el malestar. Eso sería como... Ahí en ese punto, entonces él va remarcando la cuestión de la verdad, entonces dice, ningún método de sugestión está ignorada. El otro tiene una tendencia opuesta, o sea, decirle, bueno, no piensen eso que lo hace sentirse mal. Y por último, dice hay cierto uso de la verdad psicológica, son tres categorías, digamos, que pone Glover sobre la verdad psicológica. El cierto uso, dice, es lo que se llama la sugestión pseudoanalítica, o sea, se le explica al paciente que él se siente mal porque existe una fantasía, como decía Ricardo, porque su padre tal cosa, bueno, se le explica todo eso al paciente y con eso se libera, digamos, el displacer, el síntoma. Ahora, como un rasgo común a todas estas tres teorías de la sugestión, él dice que se apoyan en el componente transferencial. Entonces utilizan, digamos, esa autoridad que le da el lugar que tiene la persona que está ahí del lado del terapeuta para lograr, digamos, estas sugestiones. Digamos, esa sería la idea de Glover. Bueno, eso más o menos, no sé si queda claro lo que plantea Glover respecto al inexacto de las interpretaciones. Eso sería lo que dice Glover en esta época, digamos, plantea un comentario. Se hace como un hervidero de fantasías. Entonces, bueno, Glover decide escribir eso para responder. Ahora bien, las referencias que encontré donde Lacan retoma este texto específico de los efectos terapéuticos de la interpretación inexacta son un texto del 58, que es la dirección de la cura. La dirección de la cura. Y he tomado otra referencia que es del 66, creo, que es el seminario 14, que se llama La lógica del fantasma.
ahí explícitamente Lacan va a hacer referencia al texto este que acabo de comentar para ubicar, digamos, la postura del psicoanálisis respecto a todo este lío de las interpretaciones. En el texto de La dirección de la cura, digamos, el subtítulo ya es como bastante sugerente, porque Lacan directamente le pone el subtítulo que habla sobre esto, se llama ¿cuál es el lugar de la interpretación? Entonces acá es parte de la pregunta, digamos, ¿cuál es el lugar de la interpretación? Porque se notaba como cierta, como que se hubiese perdido el horizonte, digamos, de lo que se debía interpretar, lo que no, hasta dónde, cuándo se terminaban o se agotaban las interpretaciones, etc. Para Lacan, digamos, la confusión y todo el problema de las interpretaciones en la historia de la teoría analítica, dice él, surge porque dice lo que está ahí fallando es que no existe una teoría, o no se recuerda una teoría que implique la relación del sujeto con el significante. Él vuelve directamente, tajantemente, a la cuestión del lenguaje, digamos. Él dice, bueno, acá el asunto está en que seguimos hablando de fantasía, de superficie, de yo, etc. Y lo que hay que pensar es la relación del sujeto con la palabra, con el significante. Y él considera que esa teoría, digamos, va a permitir tener una visión de lo que él llama la transmutación que produce en el sujeto una interpretación, digamos, una interpretación entendida desde una teoría del significante. Entonces, para Lacan, digamos, la problemática esta de la interpretación va a girar en torno a la significación, a todo lo que tiene que ver con el sentido de las interpretaciones, y lo que él plantea como opción, digamos, sería volver al asunto de la teoría del significante. Y ya de entrada, digamos, en el capítulo este de la interpretación en la dirección de la cura, él plantea como una especie de definición en un párrafo de lo que más o menos sería la interpretación. Entonces dice, la interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Esa sería como lo primero que plantea Lacan ahí, además de decir, bueno, tajantemente lo que hay que hacer es volver a una teoría que relacione sujeto y significante. Él va a hablar justamente de una traducción, digamos, ya no va a hablar de significación. Entonces, si volvemos a la teoría del significante y pensamos, digamos, la teoría del lenguaje con sus dos ejes y todo lo demás, lo que se va a plantear ya no es en términos de significación, sino de traducción, como introducir algo en la cadena significante que produzca, digamos, un efecto, que más arriba le dice una transmutación en el sujeto, digamos. Entonces, va por ese lado la cuestión. Él directamente introduce el asunto de una traducción, que me parecía como significativo que de entrada ya Lacan hable de traducción y de términos significantes, y como para devolver la discusión, digamos, a sus términos, diría él en algún punto. Entonces él plantea que justamente el significante es lo que permite pensar lo que Glover ya, digamos, había utilizado para pensar la teoría de la sugestión, que es la dimensión de la verdad. Entonces dice, la única posibilidad que tenemos de pensar esta dimensión de la verdad, que es lo que se están cuestionando los analistas de la época, es retornar a una teoría del significante, o la importancia del significante. Como contrapunto, digamos, porque lo que hace Lacan es justamente no solo como una crítica al texto este de Glover, sino como que lo usa como contrapunto justamente para lo que él quiere plantear de la teoría del significante. Entonces, como para Lacan, lo que le provoca, digamos, a este autor, a Glover, todas estas elucubraciones en torno a lo exacto o a lo inexacto de la interpretación, de acuerdo a lo que la teoría iba remarcando en cada época, se reduce a que Glover justamente pierde el horizonte en relación a la verdad, digamos.
esta cuestión. Él dice, bueno, si no se piensa o no se cuestiona, o sea, la discusión, dice Lacan, tiene que volver al término de verdad y en la teoría del significante, porque si no se desplaza a pensar que no es lo mismo, digamos, la verdad que lo exacto o lo inexacto, que es lo que hace Glover. Entonces, para Lacan, digamos, al desaparecer esta dimensión, en tanto no se tiene en cuenta la teoría del significante determinando el sujeto, Glover se pierde en una discusión que va del lado de si ha sido exacto o no la significación que se le da a las interpretaciones de lo que el paciente, digamos, dice. ¿Qué? Sí, dale. No sé si lo has tomado en la referencia que creo que está